Evaluación del desempeño, módulo 4, implicaciones del proceso de evaluación. Una importante herramienta de recursos humanos que auxilia a evaluar el reclutamiento, selección, capacitación y algunas otras decisiones del área es la medición de su desempeño. A través de este proceso se logra estimar el rendimiento de un empleado. Tanto los directores como los empleados desean saber cómo ha sido su rendimiento y con la medición pueden obtener esta información. La información obtenida por medio de la medición servirá para poder determinar las compensaciones que se le otorgarán al personal de la empresa. Son muchos los problemas que pueden ser identificados gracias a una buena medición del desempeño de los recursos humanos. Por ejemplo, cuando un empleado obtiene un bajo nivel de desempeño, puede ser un indicador de que la selección de personal no fue la adecuada o una mala capacitación u otro problema que hay que analizarse a fondo. Las mediciones son indicadores del desempeño. Los líderes de las organizaciones eficientes se preguntan todos los días a sí mismos cómo vamos. Las mediciones diseñadas apropiadamente sirven para comparar los resultados obtenidos en el pasado con el desempeño actual, permitiendo que los líderes respondan a este interrogante: ¿cómo saber qué tan bien vamos? Los líderes reciben una amplia variedad de información todos los días. Por lo general, el problema no reside en falta de información, sino en contar con información útil. Los planes estratégicos efectivos contienen mediciones de desempeño seleccionadas por su capacidad para cuantificar información sobre los factores críticos para el éxito. La información relacionada con dichos factores permite que los líderes tomen mejores decisiones con base en datos reales. Los líderes utilizan mediciones de desempeño para asegurarse de que haya una alineación entre la misión, la estrategia, los valores y el comportamiento de su organización. Las mediciones de desempeño permiten que las organizaciones eficientes definan numéricamente el significado del éxito. En todas las organizaciones, los empleados reconocen la importancia de trabajar con actividades valoradas por los líderes. Estos utilizan mediciones de desempeño para comunicar qué actividades son importantes. Las mediciones de desempeño se diseñan en función de aquello que es valorado por la organización y por sus clientes. Las mediciones bien diseñadas engloban las prioridades y valores de ambas partes. En esencia, las mediciones de desempeño permiten que la organización dé respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué tan bien se está logrando el propósito de cada actividad? ¿La organización es capaz de medir el impacto de los cambios que se han hecho? ¿Qué hace la organización para saber si está asignando correctamente sus activos? Las mediciones bien construidas se alinean con las metas estratégicas de la organización, así como con las prioridades de sus clientes. La disposición a utilizar mediciones de desempeño se incrementa cuando éstas son relevantes para la organización en el ámbito operativo y, en su caso, significativas en el aspecto personal para los individuos que la conforman. Las mediciones de desempeño pueden dividirse en dos categorías: de procesos y de resultados. El propósito de cualquier proceso es la realización de cierto trabajo. La fabricación de un producto y la presentación de un servicio involucran siempre la realización de algunas actividades. Como los procesos son el medio que utilizan las organizaciones para llevar a cabo el trabajo, las mediciones diseñadas para evaluarlo sirven para supervisar las actividades operativas o la manera en que se efectúa el trabajo. En las mediciones de procesos podemos ver el desempeño de la programación, la entrega, el rendimiento, la calidad, la inactividad,
el tiempo de espera, los costos de entregas, los niveles de inventario, niveles de trabajo en proceso, la seguridad, el medio ambiente, la higiene, el orden, el uso del espacio, la frecuencia de trabajo material. Los resultados se relacionan tanto en la organización como con sus clientes. Desde el punto de vista de la primera, los resultados son los objetivos que se desea lograr. Desde la perspectiva de la segunda, los resultados representan aquello que esperan obtener al entablar una relación comercial con la organización, sin importar si ésta involucra un producto o un servicio. Las mediciones de desempeño relacionadas con los resultados organizacionales se enfocan en el objetivo estratégico, como lo es la participación de mercado, los clientes repetitivos o retenidos, el crecimiento de la línea de productos, el reconocimiento de marca, la proporción de clientes empleados, la utilidad antes de impuestos. En la mayoría de las organizaciones, el Departamento de Recursos Humanos es responsable de coordinar el diseño y la implementación de programas de evaluación de desempeño. No obstante, es importante que los gerentes de línea cumplan una función clave de principio a fin. Con frecuencia, estos gerentes realizan las evaluaciones y deben participar directamente en el programa si desean que éste tenga éxito. Existen varias posibilidades en cuanto a la persona que calificará al empleado y estas se presentan a continuación. Actores y procedimientos. Un supervisor inmediato. Este supervisor inmediato de un empleado es la opción más común para evaluar el desempeño. Este sigue siendo el caso y existen varias razones para ello. En primer lugar, el supervisor está en una posición excelente para observar el desempeño del empleado. Otra razón es que el supervisor tiene la responsabilidad de dirigir una unidad específica. Cuando alguien más tiene la tarea de evaluar a los subordinados, la autoridad del supervisor se deteriora. La capacitación y el desarrollo de los subordinados es un elemento importante del trabajo de todo gerente. Y como se mencionó previamente, los programas de evaluación y el desarrollo de empleados, por lo general, se relacionan en forma estrecha. En el aspecto negativo, el supervisor inmediato puede destacar ciertos aspectos del desempeño y descuidar otro. Además, se sabe que los gerentes manipulan las evaluaciones para justificar los incrementos salariales y las promociones. Cuando la geografía separa a los subordinados de sus supervisores, la evaluación se vuelve más difícil. En otros casos, el empleado evaluado puede tener más conocimientos técnicos que su jefe y esto representa otro problema potencial. Una sugerencia para superar estas desventajas es hacer que los subordinados participen más de cerca en el proceso. Se les puede pedir que sugieran formas para evaluar su desempeño en forma justa y después usar sus sugerencias como parte de los criterios de evaluación. En la mayoría de los casos, el supervisor inmediato seguirá participando de la evaluación del desempeño. Sin embargo, las organizaciones buscarán alternativas debido a las innovaciones organizacionales que han surgido y el deseo de ampliar la perspectiva de evaluación. Otro de los actores del procedimiento son los subordinados. Históricamente, nuestra cultura ha visto en forma negativa la evaluación por los subordinados. No obstante, esta forma de pensar ha cambiado un poco. Algunas empresas han concluido que la evaluación de los gerentes por los subordinados es tanto factible como necesaria. Argumentan que los subordinados están en una excelente posición para ver la eficacia de sus superiores. Los defensores de este enfoque creen que los supervisores se volverán especialmente conscientes de las necesidades del grupo de trabajo y realizarán una mejor labor de dirección. Los críticos tienen la inquietud de que el gerente quede atrapado dentro de un concurso de popularidad o que los empleados teman a las represalias.
Para que este enfoque tenga alguna oportunidad de éxito, la empresa debe garantizar el anonimato de las evaluaciones. Esto podría ser particularmente difícil en un departamento pequeño, sobre todo si la información demográfica de la forma de evaluación identifica a los evaluadores. Otro de los actores son los colegas. Una ventaja importante del uso de colegas para evaluar el desempeño es que trabajan cerca del empleado evaluado y probablemente tengan una perspectiva no distorsionada del desempeño típico, especialmente en las tareas que se realizan en equipo. Las organizaciones usan con mayor frecuencia equipos, incluyendo a los que son autodirigidos. Entre las razones para realizar evaluaciones conducidas por miembros del equipo están las siguientes. Los miembros del equipo conocen mejor el desempeño de los demás que cualquier otra persona y por lo tanto pueden evaluar el desempeño con mayor exactitud. La presión de los colegas es un motivador poderoso para los miembros del equipo. Otra de las razones es que los miembros que reconocen que sus compañeros de equipo evaluarán su trabajo muestran un mayor compromiso y productividad. Y la revisión que realizan los colegas incluye numerosas opiniones y no depende de una opinión individual. Entre los problemas que existen con las evaluaciones realizadas por colegas está la renuencia de algunas personas que trabajan en forma muy cercana, sobre todo en equipos, de criticarse unas a otras. Por otro lado, si un empleado tiene dificultades con otro, podría realmente vengarse del enemigo, dando como resultado una evaluación injusta. Otro problema concierne a los colegas que interactúan ocasionalmente, como es el caso de las juntas de directores que carecen con frecuencia de la información necesaria para realizar una evaluación exacta. En algunos casos, los miembros del equipo pueden tener una capacitación en evaluación del desempeño escasa o nula, por lo que requieren de dicha capacitación del mismo modo que cualquiera que participa en el proceso de evaluación. Las evaluaciones formales del desempeño se preparan generalmente en intervalos específicos. Sin embargo, algo aún más significativo es la interacción continua, sobre todo informal, que incluye el coaching y otras actividades de desarrollo que continúan a través del periodo de evaluación. La retroalimentación del desempeño una vez al año no es suficiente. El Departamento de Recursos Humanos debe condicionar a los gerentes a entender que la gestión del desempeño es un proceso continuo que forma parte de su trabajo diario. Aunque no hay nada mágico en cuanto al periodo de revisiones formales de evaluación, en la mayoría de las organizaciones estas se realizan anual o semestralmente. Con frecuencia, la primera evaluación de un subordinado se puede llevar a cabo al final de un periodo de prueba, esto es, de 30 a 90 días después de su fecha de ingreso. En organizaciones de tecnología de vanguardia, la velocidad del cambio exige que el periodo de desempeño sea más corto, quizás de 3 a 4 meses. Es necesario relacionar la comunicación del desempeño con el ciclo laboral actual. Así, los análisis de los logros pueden ir al mismo ritmo que las metas y prioridades. En el ambiente de negocio actual, es conveniente que todas las empresas consideren la supervisión del desempeño de manera frecuente. Los cambios ocurren tan rápidamente que los empleados necesitan revisar los objetivos y sus propias funciones durante todo el año para realizar los cambios correspondientes. Sin embargo, con el propósito que haya regularidad, es aconsejable realizar evaluaciones en fechas programadas y no cada año. Si las empresas no conducen todas las evaluaciones al mismo tiempo, será imposible realizar las comparaciones necesarias entre empleados. Los siguientes pasos permiten lograr evaluaciones útiles de desempeño. Por ejemplo,
Seleccionar el tipo de datos para evaluar el desempeño. Segundo, determinar quién efectuará la evaluación. Decidir sobre una filosofía de evaluación. Superar deficiencias de evaluación. El diseño de un instrumento de evaluación y también la retroalimentación de información a los empleados. La conducta laboral del empleado puede clasificarse según las 3 P, que es productividad, o sea, lo que se ha logrado, las características personales, cómo se ha logrado la conducta, y la pericia, o sea, la habilidad. La productividad puede medirse mediante logros laborales específicos, por ejemplo, la reducción de costos, aumento del rendimiento o disminución de desperdicios. Pueden considerarse las características personales como la motivación, aceptación de crítica, colaboración, iniciativa, responsabilidad y el aspecto personal, como el aseo y la vestimenta. La evaluación de las características personales es útil, pero algunas veces reflejan más la relación personal con el capataz que el desempeño de tareas. Por lo general, los supervisores no van a querer recompensar el desempeño, aunque sea excelente, si el trabajo se hace de mala gana y solo después de varias amonestaciones. Cuando las características personales forman parte de la evaluación de desempeño, dichos rasgos deben relacionarse con la tarea. A menudo, una característica personal puede convertirse en un logro. En lugar de referirse a la responsabilidad, que es una característica personal de un trabajador, por ejemplo, pueden tomarse en cuenta la calidad de sus informes sobre las tareas terminadas, que es la productividad. La pericia, que es la capacidad, los conocimientos y habilidad, es importante para la evaluación de desempeño. Al evaluar la capacidad de un encargado de una tarea determinada, los factores considerados animan al empleado a corregir las deficiencias que pueden impedir su progreso en el futuro. Un administrador de personal puede evaluarse según su comprensión de los principios administrativos, conocimiento de leyes laborales, habilidad para entrevistar personal o talento para asesorar a los empleados. En sus evaluaciones de rendimiento, los supervisores deben encontrar el justo medio entre la productividad y las características personales. Este factor puede variar según los puestos. Cuando el gerente acentúa las características personales, el trabajador puede cumplir con sus exigencias a costa de la productividad y del desempeño. Asimismo, cuando el trabajador insiste en los logros, esta política de que el fin justifica los medios puede acarrear una conducta disfuncional o poco ética. La entrevista de evaluación es el talón de Aquiles de todo el proceso de evaluación. De hecho, las sesiones de revisión del desempeño crean con frecuencia hostilidad y pueden deteriorar más que beneficiar la relación entre el gerente y el empleado. Para minimizar la posibilidad de sentimientos negativos, la entrevista personal y la revisión escrita deben tener una meta: el mejoramiento del desempeño y no la crítica. El gerente que lleva a cabo la revisión debe utilizar todo el tacto posible al analizar las áreas que necesitan mejoramiento. Los gerentes deben ayudar a los empleados a entender que no son los únicos que están en la mira. Los gerentes calificadores deben destacar su propia responsabilidad en el desarrollo del empleado y su compromiso de apoyarlo. La entrevista de evaluación tiene efectivamente el potencial de confrontar y debilitar la meta de motivar a los empleados. La situación mejora considerablemente cuando varias fuentes proporcionan información, incluyendo quizás la propia autoevaluación del empleado. Sin importar el sistema que se utilice, los empleados no confiarán en un sistema que no entienda. El secreto fomentará invariablemente la sospecha y de este modo frustrará los esfuerzos para obtener la participación de los empleados. Comunicar el resultado de la evaluación al evaluado es un punto fundamental de todos los sistemas de evaluación del desempeño. De nada sirve
La evaluación, si el principal interesado, sea la propia persona, no tiene conocimiento de ella. Es necesario darle a conocer la información relevante y significativa de su desempeño, para que pueda alcanzar los objetivos plenamente. La entrevista de evaluación del desempeño sirve para esta comunicación. El evaluador debe tener habilidad para presentar los hechos y lograr que el evaluado, al terminar la entrevista, salga persuadido de la determinación para desarrollarse y ajustar su desempeño en el nivel exigido, así como consciente de los aspectos positivos y negativos de su desempeño. El éxito de la entrevista de evaluación depende de muchos factores y debe ser preparada de modo que el evaluador sepa de antemano lo que dirá al evaluado y cómo lo hará. El evaluador debe considerar dos cosas importantes. Todo lo evaluado tiene aspiraciones y objetivos personales, y por más elementales que sean sus funciones, dentro de la organización debe ser considerado una persona individual y diferente de las demás. Y segundo, el desempeño debe ser evaluado en función del trabajo del evaluado, así como de la orientación y las oportunidades que recibió del evaluador. Por otra parte, la omisión en la realización de la retroalimentación por parte del precalificador o aquella desarrollada fuera de plazo pudiera dar origen a aquellos recursos dispuestos para los casos de incumplimiento de instrucciones vigentes, como anotaciones de demérito, solicitudes de investigaciones sumarias o rebajas de notas en calificación. Situación que puede ser planteada por los funcionarios en sus observaciones, en los formularios cuatrimestrales o enviando informes fundados a los responsables del sistema de evaluación del desempeño para que se ajuste como evidencia en el formulario correspondiente. La forma en que lleven los precalificadores a cabo este proceso deberá considerarse para efectos de su propia calificación, como antecedentes de su desempeño. A su vez, pudiera implicar retrotraer cada proceso por incumplimiento de normas en las regiones donde se detecte al no haber sido considerado dichos antecedentes por las respectivas juntas calificadoras y por lo tanto no contar con todos los elementos de juicio disponibles.